En el dormitorio reinaba un silencio denso y estéril, como en un quirófano. A Kirill le gustaba ese aire, filtrado, humidificado, desprovisto de olores vitales. En el reloj digital, que brillaba con una luz verde tenue en la oscuridad, los números cambiaron. Las 2 de la madrugada en punto. Kirill yacía boca arriba, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, como preparándose para ser empaquetado en una caja. A su lado, en la mitad impecablemente blanca y aterradoramente lisa de la cama, dormía Inga. Incluso dormida, se las arreglaba para parecer como si estuviera posando para la portada de una revista de moda sobre la felicidad familiar. Ni un movimiento innecesario, ni un sonido, la curva perfecta de su cuello. Amigos, mientras tanto, Kirill admira a su esposa. Quiero recordarles. Están en el canal Una historia de amor perdido, relatos en audio. Y nosotros continuamos. El sonido del teléfono cortó esa sinfonía de paz. Kirill no se sobresaltó, años de trabajo como auditor financiero le habían enseñado a sofocar las emociones antes de que llegaran a su rostro. Simplemente abrió los ojos. El corazón, sin embargo, no obedecía a la ética corporativa y golpeaba contra sus costillas como un martillo pesado y sordo. ¿Quién podría llamar a las 2 de la madrugada? Seguramente problemas. Grandes, que no admitían demora. Se estiró hacia la mesita de noche, intentando no despertar a su esposa. En la pantalla apareció una secuencia de números desconocidos. Sin nombre. Sin foto. Diga. Susurró, pulsando el botón de aceptar. ¿Kirill Sergeyevich? La voz al otro lado de la línea era extraña. Como si la persona hablara con piedrecitas en la boca, o hubiera fumado sin parar durante los últimos 40 años. Su hermano. Vitya. Ha hecho una de las suyas. Una gorda. Kirill cerró los ojos. Claro. Vitya. La eterna fuga en el presupuesto familiar, un desastre andante con una sonrisa desarmante y el talento para encontrar aventuras donde una persona normal solo encontraría aburrimiento. ¿En qué planta está? Preguntó Kirill con cansancio, calculando ya cuánto tendría que pagar esta vez. ¿O está en el bar? No está en ninguna planta, carraspeó la voz, y un escalofrío recorrió la espalda de Kirill al oír ese sonido. Está en la carretera. El desvío a los viejos almacenes, ¿lo conoce? Donde estaba la fábrica de cemento. Recoge a su idiota. Porque aquí, está tirado como comida para perros. ¿Quién habla? Kirill se sentó en la cama, bajando los pies sobre la alfombra mullida. Venga y lo verá usted mismo, gruñó el interlocutor y colgó. Los pitidos de la línea ocupada resonaron ensordecedores en el silencio. Kirill miró a Inga. Ni se había movido. Su respiración era regular, serena. La mujer perfecta, pensó con el orgullo habitual, que hoy, por alguna razón, le sabía amargo. Se levantó en silencio, se puso los vaqueros y el jersey que colgaban en el armario por orden de color. Cogió las llaves del coche. Ya en el ascensor, bajando al aparcamiento subterráneo, intentó llamar a Vitya. El abonado está temporalmente no disponible. Era una mala señal. Normalmente, Vitya, cuando se metía en líos, lo primero que hacía era llamarle, arrepentirse y prometer que sería la última vez. La ciudad dormía, envuelta en una niebla húmeda y pegajosa. Las farolas arrancaban trozos de asfalto mojado de la oscuridad. Kirill se aferró al volante, sintiendo como la piel de los nudillos se tensaba hasta el límite. El desvío a los viejos almacenes era un lugar funesto, olvidado por los servicios de carreteras desde los 90. ¿Por qué demonios Vitya se había metido ahí? Cuando los faros de su todoterreno sacaron a la luz la escena en el arcén, Kirill olvidó cómo respirar. No había coche. O mejor dicho, no había coche en el sentido habitual de la palabra. Era un amasijo de metal retorcido, como si alguien gigantesco hubiera arrugado el sedán plateado de Vitya, como un paquete de cigarrillos vacío, y lo hubiera arrojado a la cuneta. El capó estaba hundido en el habitáculo, el parabrisas se había desintegrado en un millón de diamantes brillantes sobre el barro negro. Kirill salió disparado del coche, sin apagar el motor. Las piernas se le volvieron de algodón. Desobedientes. Vitya. El grito se le atascó en la garganta, convirtiéndose en un soplido ronco. Corrió hacia el montón de metal. La puerta del conductor estaba arrancada de las bisagras. El airbag desinflado colgaba como un trapo sucio.
En el interior olía a gasolina, a goma quemada y a algo dulzón, nauseabundo, el olor de la desgracia. Pero no había nadie dentro. Kirill encendió la linterna del móvil, el haz de luz barrió el habitáculo. Vacío. En el asiento se veían manchas oscuras. Pegajosas, húmedas. Vitia. Gritó ya a pleno pulmón, girándose hacia el bosque. Silencio. Solo el crujido del motor que se enfriaba y el lejano murmullo del viento en las copas de los pinos. Bajó el haz de la linterna al suelo. Huellas. Alguien arrastraba algo pesado. Una ancha franja de hierba y barro aplastados, gotas parduzcas sobre las piedras. La huella no se dirigía hacia la espesura, como se podría esperar de alguien en estado de shock, sino de vuelta a la carretera. Un poco más allá, a unos 10 metros, se distinguían claramente las marcas de los neumáticos de otro vehículo, anchas, profundas. Un camión o un todoterreno grande. Vitia no se había ido solo. Se lo habían llevado. Kirill sintió como el estómago se le retorcía en un nudo apretado. El pánico, pegajoso y frío, empezó a subir desde el plexo solar hasta la garganta. Volvió a marcar el extraño número desde el que habían llamado. El número no existe o está marcado incorrectamente. Se quedó de pie en medio de la carretera nocturna, solo, junto al coche destrozado de su hermano, y comprendió que su mundo ordenado, cuadriculado por casillas, acababa de resquebrajarse. Y de esa grieta emanaba algo sepulcral. De repente, el teléfono en su mano emitió un pitido. Llegó una notificación. Geoubicación del usuario Víctor actualizada hace 5 minutos. Acceso familiar. Kirill había olvidado por completo que hacía medio año, tras otra juerga de su hermano, le había instalado a la fuerza una aplicación de seguimiento. Abrió el mapa con dedos temblorosos. El punto pulsaba a 3 kilómetros de allí, en la zona industrial a las afueras del pueblo. Arrancó el coche de tal manera que la grava salió disparada de debajo de las ruedas. 3 kilómetros pasaron como en una niebla. El navegador lo llevó hasta un alto muro de ladrillos con la pintura desconchada. Detrás de la verja se veía un edificio bajo de 2 plantas con las ventanas del primer piso tapiadas. Un letrero, medio devorado por el óxido, decía, Clínica Veterinaria número 4. El edificio parecía abandonado desde hacía unos 10 años, pero en una ventana del segundo piso ardía una tenue luz amarilla. Kirill se encaramó por la cancela, la cerradura colgaba de forma puramente simbólica. En el patio olía a humedad y a perro. Fuerte, ahogándose en ladridos, salió de la oscuridad un perro bajo y musculoso. Detrás, un segundo, un tercero. Rodearon a Kirill, pero no atacaron, solo jadeaban y gruñían como motores viejos. ¡Uf! Los míos. Resonó aquella voz cascada. La puerta del edificio crujió y una figura apareció en el umbral. Un hombre de edad indefinida, con una bata de médico desgastada sobre una camiseta de rayas. Su rostro recordaba a una manzana asada, surcada por profundas arrugas, pero sus ojos miraban con claridad y fijeza. En sus manos sostenía, al parecer, una fregona, pero la empuñaba como si fuera un rifle. ¿Eres tú el auditor?, preguntó el hombre, escupiendo a la hierba. ¡Qué rápido has venido! Pensé que te harías el remolón hasta la mañana. ¿Dónde está? Kirill dio un paso al frente, ignorando los gruñidos de los bulldogs. Pasa. Límpiate los zapatos, aquí tengo esterilidad, masculló el veterinario y, dándose la vuelta, desapareció en el oscuro vano. Dentro olía a alcohol, lejía y tabaco barato. Kirill avanzó por un pasillo revestido de baldosas soviéticas agrietadas, intentando no pensar en lo que crujía bajo sus suelas. Entraron en una espaciosa habitación, que antaño había sido un quirófano. En medio de la sala había una enorme mesa metálica. Sobre ella, cubierta con una vieja manta de lana, yacía Vitia. El rostro de su hermano era una hematoma continua. Los labios partidos, un ojo tan hinchado que no se veía. A su brazo le llegaba el tubo de una vía intravenosa. Vitia, exhaló Kirill, acercándose. Tocó el brazo de su hermano. La piel estaba helada. ¿Está vivo? Vivirá, respondió el veterinario, manipulando unos instrumentos en una mesita contigua. Sonó metal contra metal. Si no lo mato yo por quejarse cuando se despierte. Es un tipo fuerte. El cráneo está intacto, las costillas también. ¿Es usted médico? Kirill dirigió la mirada al extraño Salvador. Soy el tío Tolia.
Para los amigos. Y para los demás, el vigilante se giró, sosteniendo una jeringuilla en las manos. Fui cirujano. En condiciones de campo. Cosía a gente, ahora, a perros. La diferencia es poca, créeme. Los perros son incluso más agradecidos. ¿Qué le ha pasado? Kirill no apartaba la vista del pecho de su hermano, que se elevaba de forma espasmódica e irregular. El tío Tolia se acercó a la mesa, revisó la vía y miró a Kirill con una mirada larga y pesada. Y esa, buen hombre, es la pregunta más interesante. Golpeó con el dedo una ampolla que había sobre la mesa. Lo saqué del coche. Pasaba por aquí, de una llamada. Tengo aquí, consulta privada, ¿entiendes? Los perritos de la gente rica también enferman y no todos quieren ir a clínicas oficiales. Vi un accidente. Reciente. El chico estaba atrapado, pero lo saqué. Pensé que estaba borracho perdido. No olía a alcohol, pero el cuerpo estaba como un trapo. Sin reflejos, sin tono muscular. ¿Por qué no llamó a una ambulancia? Podría haberse golpeado la cabeza, supuso Kirill. Pudo. Y se golpeó. Pero aquí viene lo raro, Tolia entrecerró los ojos. Le hice un análisis. Un test rápido, tengo aquí un laboratorio bastante bueno. ¿Sabes qué encontré? Kirill negó con la cabeza. Un relajante muscular. Potente. Con eso tumban a los caballos antes de operar. O a la gente, para que no se mueva. Solo que el truco está aquí. La concentración es tal que, incluso antes del golpe, debería haberse convertido en un vegetal. No podía conducir. En absoluto. Ni siquiera podría haber pisado el pedal. Un silencio se cernió sobre la habitación, solo roto por el resuello de los perros, que se habían tumbado en un rincón. Quiere decir, Kirill sintió que se le secaba la boca. Quiero decir, auditor, que a tu hermano lo doparon con esta porquería, lo sentaron al volante, aceleraron el coche y lo estrellaron contra un poste. O un árbol. O lo que fuera. Esto no es un accidente. Es una ejecución. Fallida, eso sí. Las palabras caían como piedras en un pozo. Pesadas, resonantes. Kirill miraba a Vitia e intentaba armar el puzzle. ¿A quién le interesaba esto? Vitia era un bromista, un vago, pero no deseaba mal a nadie. No tenía enemigos. ¿Deudas? Sí, tenía, pero pequeñas. Por eso no. Necesita ir al hospital, dijo Kirill con firmeza. A la UCI. Ajá, llévalo, llévalo, asintió el tío Tolia, encendiéndose un cigarrillo allí mismo, en el quirófano. Pero ten en cuenta. Quienes hicieron esto, seguramente comprobarán el resultado. Si se enteran de que está vivo, lo rematarán. Y en el hospital es facilísimo hacerlo. Un pinchacito de más y adiós muy buenas. ¿Y qué me propone? Que se quede aquí conmigo. Aquí no lo buscarán. Para todos él ha desaparecido. Y tú vete a casa. Y pon cara de póker. Porque se te nota a leguas que ahora mismo vas a ir a la policía a poner una denuncia. Y no debes hacerlo. ¿Por qué? Porque si querían eliminarlo de forma tan limpia, significa que conocían la ruta. Sabían la hora. Sabían dónde no había cámaras. Alguien muy cercano lo sabía. Tolia soltó una bocanada de humo hacia el techo. Kirill miró el reloj. Apenas quedaba nada para el amanecer. Necesitaba volver. Volver a su apartamento perfecto, a su esposa perfecta, y fingir que esta noche no había ocurrido. Sacó de su cartera todo lo que llevaba, un fajo de billetes grandes. Lo puso sobre la mesa, junto a las ampollas. Esto es para las medicinas. Y para la comida de los perros. Vendré por la tarde. Vete, masculló Tolia, sin mirar el dinero. Y apaga el teléfono. Di que se te ha gastado la batería. La historia tiene que ser creíble. El camino de vuelta le pareció surrealista. La niebla se disipaba. La ciudad despertaba, los barrenderos empezaban a limpiar las calles. Kirill entró en el patio de su complejo residencial de élite, aparcó el coche de forma que no se vieran las ruedas sucias. Subió en el ascensor, intentando respirar con normalidad. En el espejo del ascensor se reflejaba un hombre pálido con ojeras oscuras. Un informe urgente, ensayó para sí mismo. Una inspección imprevista de una sucursal.
Me llamaron por la noche. Sonaba tonto, pero para un pedante como él, era bastante normal. Abrió la puerta del apartamento en silencio. En el recibidor olía a perfume caro, sándalo y vainilla. Aquel olor, que antes le tranquilizaba, ahora le provocaba náuseas. Kirill entró en el dormitorio. Inga dormía en la misma postura. Oh, ¿no? La mano estaba colocada de otra manera. ¿Y el teléfono? Su smartphone no estaba en la mesita de noche, como de costumbre, sino en el borde de la cama, boca abajo. Y de debajo de la almohada asomaba la esquina de una tableta que ella solía dejar en el salón. Kirill se quedó paralizado. Conocía las costumbres de su esposa mejor que las suyas propias. Inga nunca ponía el teléfono boca abajo, temía rayar el protector de pantalla. Se desnudó en silencio, se deslizó bajo las sábanas. Le temblaba el cuerpo ligeramente, lo que disimuló como un escalofrío por el cansancio. ¿Kirill? La voz somnolienta de Inga sonó al segundo. Demasiado rápido para alguien que dormía profundamente. ¿Dónde has estado? Me he despertado y no estabas. Me llamaron, respondió con voz ronca. Se cayeron los servidores de la oficina, los datos podían haberse perdido. Tuve que ir a supervisarlo. ¿A las 2 de la madrugada? Ella se giró hacia él. En la penumbra, sus ojos brillaban. Podrías haber llamado a los de informática. Ya sabes que no confío en nadie, intentó sonreír. Duerme. Está todo en orden. Ella posó una mano en su pecho. La palma estaba tibia, suave. Estás helado, susurró. Y hueles, raro. ¿A medicamentos? Derramé café, lo limpié con toallitas húmedas con alcohol, mintió sobre la marcha. La mentira le salía sorprendentemente fácil. Por la mañana, sobre las 10, sonó el timbre. Kirill estaba sentado en la cocina, mirando fijamente una taza de espresso frío. Inga, con una bata de seda color melocotón, ya andaba ajetreada junto a la estufa, fingiendo una mañana perfecta. En el umbral estaba Valery. Socio de negocios, amigo de la infancia, padrino de sus hijos que nunca llegaron a nacer. Valery era la antítesis de Kirill, alto, ruidoso, carismático, con un bronceado perpetuo y una sonrisa de anuncio. Hola, tortolitos trabajadores. Valery irrumpió en la cocina como un torbellino. Inga, cada día estás más guapa. Kirill, ¿y tú por qué esa cara larga? ¿Tu hermano vuelve a ser de las suyas? Kirill levantó la vista lentamente. Valery se comportaba como siempre. Demasiado como siempre. Vitia ha desaparecido, dijo Kirill, observando atentamente la reacción de su amigo. ¿Cómo que ha desaparecido? Valery se quedó paralizado con la mano en alto, extendida hacia un cuenco de galletas. ¿Se ha vuelto a poner ciego? No. Le llamé anoche. El teléfono no daba señal. Y, tengo un mal presentimiento. Anda ya, por favor, Valery agitó la mano, y un reloj brilló en su muñeca. Kirill sintió como el tiempo se detenía. El mundo se redujo a un solo punto, la muñeca de Valery. Era un reloj suizo macizo de edición limitada, con esfera azul y un grabado en la tapa trasera. Kirill se lo había regalado a Vitia por su 30º cumpleaños. Vitia estaba tremendamente orgulloso de él, pero hacía un mes dijo que lo había perdido en un bar. Perdona, hermano, qué despistado soy, se lamentó entonces. Y ahora, ese reloj estaba en la mano de Valery. ¡Qué reloj más bonito!, dijo Kirill en voz baja. Su voz sonaba apagada, como si hablara desde debajo de una almohada. ¿Nuevo? Valery vaciló por una fracción de segundo, se ajustó el puño de la camisa. Sí, lo pillé de oferta. El viejo lo mandé a reparar. Oye, ¿quieres que llame a mis contactos de la DGT? Que lo miren en las bases de datos, por si acaso. Sacó el teléfono y se acercó a la ventana. Inga se acercó a Kirill y le rodeó los hombros. Cariño. No te agobies. Vitia aparecerá. Siempre aparece. Kirill se quedó quieto, sin moverse. Sentía el olor de su perfume, el calor de su cuerpo, y le daban ganas de apartarla, de quitarse esas manos de encima como si fueran víboras venenosas. Ambos lo sabían. Ambos. Valery regresó a los 5 minutos. Su rostro estaba sombrío, teatralmente serio. Kir, mira, es que ha pasado algo, puso una mano en el hombro de Kirill.
Una mano pesada, de amigo. Ha llamado el coronel Gromov. Han encontrado el coche en la carretera. Quemado. Completamente. Inga ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. ¿Y Vitia? Preguntó con voz temblorosa. Dentro había restos. Valerie bajó la mirada. Imposible de identificar, necesitarán análisis de ADN. Pero el coche es suyo, seguro. Se conservan las matrículas. Un silencio denso se apoderó de la cocina. Inga sollozó, apoyando la cabeza en el hombro de Valerie. Dios mío, qué horror. Pobre Vitia. Kirill, ¿cómo ha podido pasar? Kirill los miraba. A su mujer, llorando sobre el pecho de su amigo. Que le acariciaba el pelo, mirando por encima de su cabeza a Kirill con una expresión de profunda compasión. Kirill se levantó y se acercó a la jarra de agua. Necesitaba apartar la vista. En la superficie reflectante de la nevera vio un reflejo. Inga levantó la cara por un instante del hombro de Valerie. Sus ojos se encontraron con los de Valerie. Y ella le guiñó un ojo. Casi imperceptiblemente, con un rápido movimiento de párpados. Y Valerie le apretó el hombro, apenas perceptiblemente. No era un gesto de apoyo. Yo, necesito aire, logró decir Kirill. Iré para allá. Al lugar. Voy contigo. Se ofreció Valerie. No. Kirill ladró tan fuerte que Inga se sobresaltó de verdad. No. Quiero estar solo. Por favor. Salió disparado del apartamento, sin esperar al ascensor, bajó corriendo por las escaleras. En el coche, le temblaba todo el cuerpo. Al darse cuenta de la monstruosa mentira en la que vivía. El reloj. El guiño. El accidente. Todo encajaba. No se dirigió a la carretera. Se dirigió a casa del tío Tolia. El día se arrastraba interminablemente. El sol se escondía tras nubes plomizas. La clínica veterinaria, a la luz del día, parecía aún más deprimente, pero ahora era el único lugar seguro en la tierra. El tío Tolia lo recibió en el umbral con una escopeta. Ah, eres tú. Pasa. El paciente ha despertado. Está alterado. Vitia yacía en la misma camilla, pero ya con los ojos abiertos. Al ver a su hermano, intentó sonreír, pero no le salió muy bien. Kiriushka, susurró. Perdona, perdí el reloj. Se lo jugué a Valerie. A las cartas. Dijo que me perdonaría la deuda si yo firmaba unos papeles. ¿Qué papeles, Vitia? Kirill acercó una silla y se sentó a su lado. De la empresa. Un poder notarial general, pensé que era un trámite. Dijo que tú estabas al tanto, que estabais tramando alguna movida fiscal. Firmé. Y luego bebimos. Y ya está. Oscuridad. Desperté aquí. Vitia tosió, arrugando el ceño por el dolor. Están sacando dinero, Kir. Desde hace tiempo. Lo oí de casualidad cuando fui a la oficina de Valerie. Inga estaba allí. Se reían. Decían que eras un soso, que no te enterabas de nada con tus números. Que pronto se acabaría todo y se largarían. Y a mí había que eliminarme, porque había oído demasiado. Y porque yo, idiota, empecé a hacer preguntas. Kirill escuchaba, y cada palabra caía en su conciencia como un clavo al rojo vivo. Su mundo perfecto, su fortaleza, su familia, todo era una decoración de cartón. Y detrás del cartón había titiriteros codiciosos y cínicos. Su mujer. Su amigo. Entonces, oficialmente, has muerto, dijo Kirill en voz baja. Quemado en el coche. Qué conveniente, resopló el tío Tolia desde una esquina. No hay persona, no hay problema. Y el análisis de las cenizas tardará en dar resultados. Kir, ¿y ahora qué hacemos? En los ojos de Vitia se reflejaba un miedo animal. Me matarán si se enteran. Kirill se levantó. Se acercó a la sucia ventana y miró el patio desierto, donde 3 perros roían una vieja rueda de coche. Dentro de él, donde antes residían las reglas, las instrucciones y una confianza ilimitada, ahora crecía un vacío frío y malvado. Y ese vacío necesitaba ser llenado con algo. Quizás sea venganza. No se enterarán de nada, dijo Kirill. Su voz era firme, gélida. Era la voz con la que solía anunciar la quiebra de empresas.
Te quedarás aquí. Calladito, como un ratón. El tío Tolia te vigilará. ¿Y yo? ¿Y tú qué? Preguntó Vitia. Yo volveré a casa. Recibiré las condolencias. Lloraré en el hombro de Inga. Beberé coñac con Valera y le agradeceré su apoyo. Se giró hacia su hermano. En los ojos de Kirill ya no había miedo. Había cálculo. Cumpliré mi papel, Vitia. Seré su mejor espectador. Y su mejor verdugo. ¿Querían un espectáculo? Lo tendrán. Solo que el final no será el que ellos escribieron. Kirill se ajustó el cuello de la chaqueta, miró el teléfono, un montón de llamadas perdidas de Inga y Valerie. Me tengo que ir. Mi amor está preocupada. Salió de la clínica y se metió en el coche. Ahora, por fin, lo veía todo con una claridad meridiana. El restaurante, Sauce Llorón, se esforzaba al máximo por estar a la altura del momento, pero le salía con dificultad, como a un payaso en un funeral. Las pesadas cortinas de terciopelo olían a polvo de 10 años de antigüedad, y los camareros se deslizaban entre las mesas con caras tan sombrías que parecían haber planeado irse al otro mundo justo después de servir el compota. Kirill estaba al frente de una larga mesa, apretando una copa en la mano. El cristal estaba tibio y pegajoso. A su alrededor se sentaban familiares, colegas, gente vagamente conocida que había venido a comer crepes a costa del local. Al frente de la mesa, frente a Kirill, presidía una silla vacía con una cinta negra. Vitia, que había abandonado oficialmente este mundo en un torbellino de fuego, estaba presente de forma invisible, sonriendo con su torcida mueca desde cada rincón. Kirill, di algo, susurró Inga, pellizcándole el codo con fuerza. Estaba espléndida. Demasiado espléndida. El vestido negro de un conocido modisto se ceñía a su figura de tal manera que la pena se convertía en seducción. En la cabeza, un sombrero con velo que ocultaba sus ojos secos, pero realzaba sus labios perfectamente pintados. Kirill carraspeó. Tenía un nudo en la garganta, pero no de lágrimas, sino de una rabia salvaje y surrealista. Miró a Valerie, que estaba sentado a la derecha de Inga y se servía ensalada con un apetito como si él no fuera quien había enviado a un hombre al otro mundo hacía 2 días. Vitia era, empezó Kirill, y su voz tembló traicioneramente. Los invitados se quedaron inmóviles, los tenedores tintinearon contra la porcelana. Era una persona brillante. Se encendía al instante. Y se consumió igual de rápido. Valerie se atragantó con la ensalada. Kirill hizo una pausa, mirando a su amigo directamente al entrecejo. Amaba la vida. Amaba el riesgo. Y confiaba en la gente. A veces confiaba demasiado en quienes estaban cerca. Espero que allí donde esté ahora, esté bien. Que descanse en paz, intervino rápidamente la tía Nina desde el otro extremo de la mesa, vaciando una copa. Los invitados empezaron a hablar, a golpear los cubiertos. La tensión se disipó. Kirill se sentó, sintiendo cómo la camisa se le pegaba a la espalda. Ahora empezaba la parte más difícil del espectáculo. Inga se distrajo con las condolencias de algún primo lejano. Su bolso, un diminuto clutch de diseñador de piel de cocodrilo, estaba en el borde de la mesa, cubierto descuidadamente con una servilleta. Dentro, en un bolsillo secreto, había un manojo de llaves. Kirill lo sabía con certeza. Inga tenía la costumbre de llevar llaves de repuesto de la oficina de Valerie, por si acaso, como ella decía. Ahora entendía para qué caso era. Kirill se acercó a la jarra de Macedonia, haciendo un movimiento deliberadamente torpe. Su mano se deslizó bajo la servilleta. Los dedos palparon el cuero frío, la cerradura metálica. El corazón se le hundió hasta los talones. Un movimiento en falso y lo atraparían con las manos en la masa, como a un carterista barato. Querreo, estás pálido como la nata, llegó la voz de Valerie a su oído. Kirill se sobresaltó, pero sus reflejos actuaron más rápido que su cerebro. Apretó las llaves en el puño y cogió la jarra, sirviéndose Macedonia. La mano no le tembló. Hace calor aquí, exhaló, escondiendo el botín en el bolsillo del pantalón. Voy a fumar. Pero si lo dejaste hace 5 años, se sorprendió Valerie, masticando un pastel de repollo. Hoy es un día especial, Valera. Un día en que muchas cosas cambian. Kirill salió a la calle, aspirando ávidamente el frío aire otoñal. El primer paso estaba dado. Había robado a su propia esposa en el funeral de su propio hermano.
Si existe el infierno para los auditores, a él ya le habrían reservado una caldera aparte con balances que no cuadran. La tarde en el apartamento era como la calma antes de la tormenta. Inga, agotada por su papel de familiar desconsolada, se dirigió directamente a la ducha. «Quiero quitarme este día de encima», declaró, quitándose los zapatos en el recibidor. Tan pronto como el agua empezó a sonar tras la puerta del baño, Kirill se convirtió en una sombra. Tenía como mucho 15 minutos. Sacó una caja de su maletín. Un vigilabebés. Alcance de 300 metros. Sonido cristalino. Ironía del destino. Él e Inga habían intentado tener un hijo durante 3 años, sin éxito. Ahora este dispositivo serviría para otro propósito. Entró en el dormitorio. ¿Dónde esconder el transmisor? ¿Debajo de la cama? Lo encontraría la limpiadora. ¿En el armario? Demasiado apagado. Su mirada se posó en el macizo mueble de cajones donde estaba la colección de velas aromáticas de Inga. Entre los tarros y los frascos se escondía un jarrón decorativo con flores secas. Perfecto. Kirill metió el aparato en la maraña de ramas secas, enmascarándolo con los tallos. Comprobó el indicador, una diminuta luz verde parpadeaba en la oscuridad del jarrón, como el ojo de un depredador. Y entonces lo tapó. El ruido del agua cesó. Kirill se lanzó hacia la puerta, pero no llegó a tiempo. El pomo giró. Inga estaba en el umbral, envuelta en una toalla, con agua goteando de su pelo. ¿Kirill? Sus cejas se arquearon. ¿Qué haces a oscuras? Se quedó paralizado, sintiéndose como un escolar pillado con un cigarrillo. Su cerebro repasaba frenéticamente las opciones. Yo, buscaba un gemelo, balbuceó. Creo que se me ha rodado a algún sitio mientras me cambiaba. Inga entrecerró los ojos. Se acercó, dejando huellas húmedas en el parqué. Olía a gel de ducha con aroma a mango, un olor que antes le provocaba deseo y que ahora le parecía empalagoso, químico. ¿Lo has encontrado? No, Kirill se irguió, intentando no mirar el jarrón. Supongo que me lo he imaginado. Ella le pasó la mano por la mejilla. Dedos fríos y húmedos. Estás muy tenso, cariño. Necesitas relajarte. Quizás. No, se apartó un poco más bruscamente de lo debido. Perdona. Me duele horrores la cabeza. Me tomaré una pastilla y me tumbaré en el despacho. No quiero dar vueltas y molestarte. En sus ojos se vislumbró algo parecido al alivio, aunque sus labios formaron una mueca de disgusto. Bueno, como quieras. Buenas noches. Kirill salió, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic. En el despacho, encendió el aparato y se puso los auriculares. Se oía un chisporroteo en la radio. Se podía escuchar a Inga caminando por la habitación, el crujir de las sábanas. Luego, el sonido de marcar un número. Hola, su voz cambió. Se volvió grave, aterciopelada. Sí, se ha ido a su habitación. Estará durmiendo. No, no sospecha nada. Es una ameba, Valera. Una ameba cómoda y rica. Kirill se quitó los auriculares. Le temblaban las manos. Una ameba, ¿eh? Bueno. Las amebas, como bien se sabe, son capaces de sobrevivir en cualquier entorno. Y a veces provocan disentería mortal. Al día siguiente, Kirill, aprovechando la pausa del almuerzo, se acercó a la clínica privada Zdorovye Plus. El propietario de la clínica era Valery, pero la auditoría la llevaba a cabo la empresa de Kirill. Era su pase al santuario, el almacén de medicamentos. Vitia empeoraba. El tío Tolia llamó por la mañana desde un número ajeno y, utilizando un complejo sistema de metáforas caninas, dio a entender que el paciente estaba desarrollando sepsis. Necesitaba antibióticos de amplio espectro. Esos no se compran en la farmacia sin receta, y una receta es una pista. Kirill se puso la acreditación de auditor externo y pasó frente a la seguridad con cara de póker. La bata blanca que había cogido del coche le quedaba holgada, pero le daba seguridad. En el sótano, donde se encontraba el almacén, olía a frío y a medicamentos. Kirill abrió la cerradura electrónica con su tarjeta de acceso, todavía la tenía. Las estanterías estaban repletas de cajas. Consultó la lista que le había dictado el veterinario. Estaba metiendo ampollas en el maletín cuando oyó una suave tos a sus espaldas. Kirill se quedó paralizado, sintiendo cómo se le helaba la nuca.
Se giró lentamente. En la puerta había una chica. De unos 20 años, con el pelo de color fucsia nuclear, un montón de piercings en las orejas y con la bata de enfermera reglamentaria, en la que había dibujado con rotulador un corazón atravesado por una daga. Era Masa, la hija de Valerie de su primer matrimonio. Kirill la recordaba como una niña mona con lazos, pero la vida y un padre tirano habían puesto sus correcciones. ¿Y qué haces aquí? ¿Robando? Preguntó con naturalidad, mascando chicle. Kirill se irguió, intentando activar el modo jefe estricto. ¿María? Estoy realizando un inventario no programado de medicamentos dados de baja. Compruebo su eliminación. Ajá, asintió ella, señalando su maletín, del que asomaba un paquete. ¿Elimina en su bolsillo? ¿Papá lo sabe? Es una cuestión complicada, Masa. Si papá no lo sabe, entonces estoy a favor, reventó una burbuja de chicle. Odio a ese cabrón. Hizo que mi madre sufriera un ictus y ahora se hace el santo benefactor. Kirill la miró más detenidamente. En sus ojos leía la misma rabia que lo consumía a él en los últimos días. Necesito estos medicamentos, dijo con sencillez, decidiendo arriesgarse. Para una persona a la que tu padre ha dado de baja. Masa dejó de mascar. Se acercó, miró dentro del maletín. Un poco escaso, dictaminó. Si hay inflamación, también necesitas. Y sueros para goteo decentes, no esta porquería. Se acercó a un estante lejano, cogió varias cajas y se las lanzó a Kirill. Toma. Mi turno termina, he puesto las cámaras en bucle para ir a fumar. Tienes 5 minutos. ¿Por qué me ayudas? Preguntó Kirill, guardando lo conseguido. Porque si papá tiene problemas, seré feliz. Sonrió, y esa sonrisa le recordó de repente a Vitia. Y además, si piensas envenenarlo, busca en la caja fuerte, el código es 4 ceros. Gracias, Masa. Pero no necesito veneno. Bueno, como quieras. Si necesitas algo, cuenta conmigo. Le guiñó un ojo y desapareció por el pasillo. Kirill exhaló. El batallón de Vengadores había aumentado. En la clínica veterinaria, la vida seguía su curso. El tío Tolia, vestido con una camiseta de rayas y unas botas de fieltro, estaba dando una lección de disciplina. Túmbate. Ladró. Vitia, que había intentado incorporarse apoyándose en el codo, se desplomó de nuevo en la almohada con un gemido. Tío Tolia, por el amor de Dios. Necesito ir al baño. Tienes orinal. La orden era que te quedaras quieto. Si se te abren los puntos, te coseré sin anestesia. ¿Entendido? Entendido, gimoteó Vitia. Vos. Ordenó el tío Tolia. Guau. Preguntó Vitia con inseguridad. Tú eres guau. Cuéntale a tu hermano lo que recuerdas sobre las cuentas en paraísos fiscales. Kirill, mientras colocaba los medicamentos traídos sobre la mesa, apenas podía reprimir una sonrisa. Vitia tenía mejor aspecto. La hinchazón había bajado, un ojo ya se le abría. Kir, había una carpeta, susurró Vitia, mientras el tío Tolia se ocupaba de los medicamentos. Azul. Valera la guardaba en la caja fuerte, pero la sacó una vez cuando estaba borracho. Ahí están las cuentas. Chipre, Belice. Y tu firma en todas partes. Falsificada, pero de calidad. Lo sé, asintió Kirill. Hoy me ha pasado para firmar un acta de conciliación. Y debajo, un contrato. Cesión de derechos sobre la marca comercial. ¿Y has firmado? Se horrorizó Vitia. He firmado. Kirill sacó un bolígrafo del bolsillo. Un bolígrafo de gel negro, de aspecto normal. Solo que la tinta de este bolígrafo desaparece a las 48 horas. Completamente. Para cuando lleven los documentos al notario o al banco, será una hoja en blanco. ¿Pero qué estafador eres? Chasqueó el tío Tolia con admiración. Llegarás lejos. Esto es solo el principio. Por la noche, sentado en su coche frente a su casa, Kirill se puso de nuevo los auriculares. El intercomunicador funcionaba perfectamente. ¿Estás seguro? La voz de Inga temblaba. 6 semanas, cariño. Lo he calculado. Sucedió en la fiesta de empresa, ¿te acuerdas? En el almacén. Kirill apretó el volante con tanta fuerza que el aro de cuero crujió. ¿Y qué vamos a hacer?
Sollozó Inga. Si Kirill se entera. ¿Y cómo se va a enterar? La voz de Valerie era engreída y lenta como la melaza. Le dirás que es su hijo. Un milagro, un don divino. Está obsesionado con un heredero. Esto lo afianzará todo. Si a él le pasara algo, de repente. Todos los activos pasarán a nuestro bebé. Pero él, tiene problemas, dudó Inga. Llevamos 3 años intentándolo. Bueno, a veces ocurren milagros, se rió Valerie. Una vez al año no hace daño. Te creerá. Se cree todo lo que dices. Kirill se quitó los auriculares. Le zumbaban los oídos. Miró las ventanas de su piso, donde brillaba una luz cálida y acogedora. Allí, tras las cortinas, no se planeaba un simple robo. Se planeaba empollar un polluelo en su propio nido. Salió del coche. En su rostro se dibujaba una máscara de serena cortesía, pero por dentro ardía un gélido incendio. ¿Y dices que hasta la escopeta de palo dispara? Susurró a la oscuridad. Ya veremos contra quién rebota. Comenzó la semana de presión psicológica. Kirill actuaba con la sutileza de un neurocirujano. El lunes, Valerie no encontró su corbata de la suerte. Estaba en la papelera del baño de la oficina, empapada en café. Kirill, al pasar, negó con la cabeza con compasión. Valera, te haces mayor. Vuelves a perder cosas, como Víctor. Ten cuidado de no tener un accidente. El martes, Inga descubrió en el bolsillo de la chaqueta de Valerie, que estaba colgada en su recibidor mientras el amigo estaba de visita, unas bragas. Baratas, sintéticas, de un rojo chillón. El escándalo fue silencioso, pero feroz. Inga siseaba en la cocina, Valerie se defendía diciendo que era una trampa. Kirill, mientras tanto, estaba sentado en el salón viendo el fútbol a todo volumen, fingiendo no oír nada. El miércoles, al teléfono de Valerie llegó un mensaje de un número desconocido. Hace frío en el bosque, Valera. Me estoy congelando. Valerie palideció y se le cayó el teléfono. ¿Quién es? Preguntó Kirill, dando un mordisco a una manzana. Spam, cobradores, masculló Valerie, secándose el sudor de la frente. El jueves, Kirill cambió todos los iconos del escritorio del ordenador de Valerie. Cambió el fondo de pantalla por la foto de un coche ardiendo. Valerie gritó al administrador del sistema durante 2 horas, pero no encontraron registros de hackeo. Me estoy volviendo loco, se quejó a Inga, mientras Kirill supuestamente se duchaba, en realidad, los escuchaba. Creo que está aquí. Víctor. ¿Te has vuelto loco? Siseó Inga. Vimos el coche. Solo quedaron cenizas. ¿Y si salió? ¿Y si nos está observando? Deja de hacer una rabieta. ¿Eres un hombre o qué? Pero la semilla de la duda había echado raíces. El viernes por la mañana, Valerie encontró en la guantera de su coche un recibo. Un recibo viejo y arrugado de la cafetería de carretera Petrovich, que estaba a 200 metros de la misma clínica veterinaria abandonada. En el reverso del recibo, con la letra de Víctor, ponía, el doctor Aibolita atiende las 24 horas. Fue un golpe bajo. Valerie salió disparado, sin esperar a que terminara la reunión. El localizador que Kirill había pegado debajo de su Mercedes dibujaba dócilmente la ruta en la pantalla del teléfono. El punto se movía hacia la zona industrial. Tío Tolia, alerta roja, dijo Kirill al teléfono. El cliente viene. Poned en marcha el carnaval. Valerie detuvo el coche ante unas puertas oxidadas. Su mano apretaba la pistola de fogueo que llevaba en el bolsillo del abrigo. Miró a su alrededor. Vacío, ruina, cuervos. Empujó la cancela. Chirrió lastimeramente. ¿Hay alguien? Silencio. Solo el viento arrastraba hojas secas. Valerie entró en el edificio. El corazón le latía en la garganta. Subió al segundo piso, guiándose por la memoria. Había estado allí una vez, hacía muchos años, cuando buscaba un local para un almacén. La puerta de la sala de operaciones estaba entreabierta. Valerie la empujó con el pie, desenfundando la pistola. Víctor. Pero lo que vio le hizo bajar el arma. La habitación estaba llena de trapos viejos, cajas y basura. En medio de todo aquel caos, sentado a una mesa cubierta con un periódico, había un anciano con una camiseta de raya sucia.
Bebía algo turbio de una lata y alimentaba con una cuchara a un enorme perro tuerto que estaba sentado en una silla, como una persona. El anciano levantó hacia Valerie unos ojos turbios y enloquecidos. ¿Vienes por los cupones? Balbuceó. No quedan cupones. Los perros se lo han comido todo. Guau, guau. ¿Dónde está el chico? Preguntó Valerie, arrugando la nariz con asco por el olor a perro y a alcohol. Aquí había un herido. ¿Herido? El anciano se rió entre dientes. Todos estamos heridos, jovencito. Heridos en la cabeza. En el alma. El pobre Sarik estaba herido en una pata y ahora es un general. Hizo el saludo militar al perro. El can gruñó sordamente, mostrando sus colmillos amarillos. Valerie recorrió la habitación, mirando en los rincones. En el rincón más alejado había una jaula grande. En ella, un perro negro se revolvía, lanzándose contra los barrotes con espuma en la boca. Valerie retrocedió. Vaya tela, escupió. Abuelo, ¿vives aquí solo? Con generales. Declaró orgulloso el tío Tolia, lamiéndose un cigarrillo de liar. Y tú lárgate. Porque a Sarik no le gusta cuando huele a miedo. Y a podredumbre. Valerie salió del edificio como alma que lleva el diablo. Le pareció que la risa enloquecida del anciano lo perseguía hasta el coche. Me lo he imaginado, pensó, arrancando el motor con manos temblorosas. Claro que me lo he imaginado. Víctor está muerto. Son solo los nervios. Necesito beber algo. No sabía que debajo de un montón de trapos apestosos en un rincón, cubierto por un colchón viejo, yacía Víctor, tapándose la boca con la mano para no reírse. Y que el abuelo loco, un segundo después de su partida, escupió, se enjuagó la boca con agua y dijo con voz normal. La actuación no se pierde con el alcohol, Sarik. Pero ya es tarde para que me den un Oscar. Kirill volvió a casa al anochecer, embriagado por el éxito de la operación. Incluso se relajó. Inga estaba sentada en el salón, en el sofá, con las piernas recogidas. El televisor estaba apagado. La luz también. Solo la farola iluminaba su silueta. Hola, dijo Kirill, encendiendo la lámpara de pie. ¿Por qué a oscuras? Ella levantó lentamente la vista hacia él. En su mano apretaba un teléfono. Pero no su iPhone último modelo. Sino un pequeño y barato teléfono de botones. El mismo con el que Kirill se comunicaba con el tío Toria. Lo había olvidado. Lo dejó en el bolsillo del abrigo, que Inga, como de costumbre, había decidido limpiar o colgar ordenadamente. ¿Qué es esto, Kirill? Su voz era baja, pero resonaba con acero. Aquí solo hay un contacto. Hay bolit. Y un SMS. El cliente se ha ido, el circo está cerrado. Kirill sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Tienes una amante? Preguntó ella. ¿O estás enfermo? ¿O ocultas algo? Se levantó, acercándose a él. Responde. Ahora mismo. En sus ojos ya no había ternura fingida. Había el cálculo frío de un depredador que ha olido que la presa intenta escapar de la trampa. Kirill lo entendió. No había tiempo para pensar. Cualquier vacilación le costaría todo. Y la vida de Víctor también. Comenzó, buscando frenéticamente una mentira salvadora en su cabeza vacía. Kirill tragó saliva, sintiendo como una gota de sudor frío le recorría la espalda. Su cerebro trabajaba a máxima capacidad, barajando opciones de mentiras como quien revisa billetes falsos en busca del auténtico. Miró el teléfono en la mano de Inga. Ahí bolit. Veterinario. Médico. Es un médico, Inga. Un andrólogo. Un especialista privado. Las cejas de su esposa se arquearon, pero el brillo depredador en sus ojos dio paso a la perplejidad. ¿Qué andrólogo ni qué niño tonto? ¿Para qué? Kirill bajó los hombros, fingiendo rendición. Se acercó a ella y tomó su mano libre. Los dedos estaban helados, pero se obligó a apretarlos con ternura. No quería decírtelo. Quería darte una sorpresa. Llevamos 3 años intentando tener un hijo. Y nada. Pensé, ¿y si el problema soy yo? Encontré al mejor especialista de la zona. Atiende de forma anónima, en privado, para que nadie se entere. Ni siquiera tú.
No quería disgustarte si el diagnóstico era malo. Inga parpadeó. Su rostro fue cambiando lentamente. La tensión se disipaba, dando paso a otra cosa, una mezcla de alivio y triunfo. ¿Y bien? Preguntó, ya más suave. ¿Qué te dijo? ¿Qué significa eso de que el circo se acabó? Significa que el tratamiento ha terminado, mintió Kirill, mirándola directamente a los ojos. Y los resultados son positivos. Estoy sano, Inga. Completamente. Podemos ser padres. Inga dejó caer el teléfono. Cayó con un ruido sordo sobre la alfombra. Se llevó las manos a las mejillas y Kirill vio cómo en la mente de ella encajaba la última pieza de su diabólico plan. Si Kirill estaba sano, su embarazo de Valerie no levantaría la menor sospecha. Él mismo le había dado la coartada perfecta. Una coartada de hierro, inexpugnable. Oh, cariño. Se lanzó a abrazarlo y Kirill sintió el olor de su pelo, que ahora le revolvía el estómago. ¡Qué tonto eres! ¿Por qué no me dijiste nada? Soy tan feliz. Ella le besaba la cara y Kirill le devolvía los besos, sintiéndose como un artificiero que acaba de desactivar una mina un segundo antes de que explotara. Yo también soy feliz, le susurró al oído. Ni te imaginas cuánto. 2 semanas pasaron como en una neblina. Kirill vivía en piloto automático, trabajo, casa, sonrisas, firmas en documentos con tinta que se desvanecía. Valerie, envalentonado por las noticias de Inga, que, por supuesto, le contó de inmediato lo del tratamiento de su marido, bajó la guardia. La paranoia había retrocedido. Decidió que el viejo loco del sanatorio solo había sido una alucinación de resaca. Llegó el día del aniversario de la empresa. 10 años en el mercado. Y la fusión con la compañía de Valerie, que de jure significaba una absorción. El salón de banquetes imperial brillaba con pan de oro y cristal. Los camareros, con guantes blancos inmaculados, servían champán cuyo coste superaba el sueldo mensual de un ingeniero medio. Los invitados, la élite de la ciudad, funcionarios, socios, zumbaban como un enjambre de abejorros satisfechos. Kirill estaba junto a la barra, apretando un vaso de whisky. En realidad, era té frío, pero parecía convincente. Kirill se alborotó el pelo, aflojó la corbata. Debía parecer destrozado. Un hombre que ha perdido a su hermano, está perdiendo su negocio y ahoga sus penas en alcohol. ¿Y bien, socio? Valerie le dio una palmada en la espalda. Llevaba smoking, brillaba como un perraco recién pulido y olía a éxito. ¿Listo para un nuevo capítulo? Estoy cansado, Valera, masculló Kirill, tambaleándose ligeramente. Solo quiero que esto acabe. Firmamos los papeles solemnemente y me voy a dormir. Claro, hermano. Claro. Te mereces un descanso. Inga y yo cuidaremos de ti. Valerie le guiñó un ojo a Inga, que revoloteaba entre los invitados con un vestido color salpicadura de champán, recibiendo cumplidos por su aspecto radiante. El embarazo aún no era visible, pero ella ya lo portaba como un estandarte de futura victoria. La luz del salón se atenuó. Un foco iluminó el escenario. Valerie subió los escalones y cogió el micrófono. Damas y caballeros. Su voz, amplificada por el equipo, retumbó bajo las bóvedas. Hoy es un día especial. Un día en que dos poderosos ríos se funden en un solo océano. Hemos recorrido un largo camino. Hubo pérdidas, pérdidas trágicas. Hizo una pausa de luto, asintiendo en dirección a Kirill. El público guardó un silencio compasivo. Pero la vida continúa. Y hoy anunciamos la creación de un nuevo holding. Los activos están unidos, el futuro es más brillante que nunca. Y ahora, quiero mostrarles nuestro camino hacia el éxito. Atención a la pantalla. Sonó una música grandilocuente. En la enorme pantalla de proyección, colgada detrás del escenario, apareció el logotipo de la empresa. Empezaron a desfilar gráficos de crecimiento de beneficios. Kirill dejó el vaso en la barra. Sacó el teléfono y pulsó un botón. Enviar. La señal llegó al portátil de Masa, que estaba en la sala de control de sonido. Había despedido al técnico habitual 5 minutos antes, prometiéndole una prima. La música se interrumpió bruscamente. Los gráficos en la pantalla temblaron, se distorsionaron y desaparecieron. ¿Qué demonios? Dolare golpeó el micrófono. Problemas técnicos, disculpen.
Pero la pantalla volvió a iluminarse. Solo que esta vez no mostraba cifras. Era una imagen en blanco y negro de una cámara de seguridad. El despacho de Valerie. El público ahogó un grito. En el video, Valerie e Inga estaban sentados en un sofá de cuero. El sonido era cristalino. No sospechará nada, decía Valerie desde la pantalla, sirviendo coñac. Vitia es un borracho. Nadie se extrañará si acaba en la cuneta. ¿Pero los frenos? Preguntaba Inga, retocándose el peinado. ¿Estás seguro de que funcionará? No tocaré los frenos, idiota. Eso es vulgar. Tengo algo mejor. Un fármaco. Una dosis si se queda en estado vegetal. Lo pondremos al volante, aceleraremos el coche. El coche se quemará. El informe pericial lo atribuirá al alcohol. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Un silencio tan denso, tan velludo, que se oía el funcionamiento del aire acondicionado. Valerie, en el escenario, se quedó paralizado con la boca abierta. Se giró hacia la pantalla, su rostro se volvió del color de la tiza. «Apaguen», gritó, y su voz se quebró en un chillido. «Apaguen eso. Es un montaje. Es un defaque». Pero el video cambió. Ahora la pantalla estaba negra, solo se oía la pista de audio. La voz de Inga. La misma, grabada por un vigilabebés. 6 semanas, cariño. Sucedió en la fiesta de empresa. Kirill se lo creerá. Es una ameba. Todo será para nuestro hijo. Inga, en medio de la sala, dejó caer la copa. El tintineo del cristal roto sonó como un disparo. Miraba la pantalla, jadeando, como un pez arrojado a la orilla. «Es mentira», gritó Valerie, bajando del escenario. «Es una trampa. Kirill. ¿Tú? ¿Ha sido cosa tuya?». Se lanzó hacia Kirill, apartando a los invitados atónitos. Sus ojos irradiaban furia, sus puños apretados. «Te destruiré», rugió. «Te meteré en la cárcel por difamación». En ese instante, las macizas puertas de la entrada principal se abrieron de golpe con un estruendo que hizo temblar los cristales. En el umbral, entre volutas de vapor callejero, se erguían 2 figuras. A la izquierda, un anciano alto y delgado con un uniforme militar de gala, cuajado de condecoraciones y medallas. Se apoyaba en un bastón, pero se mantenía erguido, como un monumento. A la derecha, apoyado en el brazo del anciano, estaba el hombre al que habían dado por muerto. Estaba pálido, con restos de hematomas aún amarilleando en el rostro, pero estaba vivo. «Hola, socios», dijo Vitia en voz alta. Su voz, aunque ronca, cortó el silencio del salón. «Yo, como veis, he vuelto del más allá. Dicen que allí es aburrido. He decidido venir a revisar la contabilidad». El salón exhaló un gemido unánime. Alguien se santiguó. Una mujer en primera fila se desmayó. Valerie se detuvo a 1 metro de Kirill. Giró lentamente la cabeza hacia las puertas. Sus ojos se abrieron como platos. «No», susurró. «Te moriste». «Lo vi». «Viste lo que querías ver, Valera», dijo Kirill. Ya no se encorvaba. Estaba erguido, con los hombros hacia atrás, y miraba a su antiguo amigo con lástima despectiva. «Te presento a Anatoly Petrovich. En el pasado, cirujano jefe de un hospital militar. Y ahora, tu pesadilla personal». «Esto es imposible», Valerie retrocedió. Su mirada iba de Vitia, el vivo, a la pantalla, donde aún se reproducía la grabación de su propia confesión. Y entonces, sus nervios cedieron. «No me cogeréis», chilló. Su mano se deslizó bajo la solapa de la chaqueta. Kirill vio el brillo acerado del metal. Una pistola de fogueo. Valerie siempre la llevaba consigo, para dar impresión. «Todos quietos», gritó Valerie, apuntando el cañón a Vitia. «Lo remataré. Ahora mismo lo remataré». La gente, gritando, se dispersó. Vitia no podía correr, la pierna aún no estaba curada. Valerie levantó la pistola. En ese momento, desde un lado, de la sombra de una cortina, salió una sombra pequeña y ágil. Era Masa. Con unas botas pesadas de suela gruesa. No gritó ni le agarró del brazo. Simplemente, con un movimiento rápido, le dio una patada en la rodilla a su padre. Precisa,
fuerte, como le había enseñado su exnovio, el kickboxer. Se oyó un crujido. Valerie aulló y cayó al suelo, soltando la pistola. El arma rodó hasta los pies de Kirill. Kirill se agachó y recogió la pistola. Sintió su peso. Su frío peso. Valerie se retorcía en el suelo, agarrándose la pierna, aullando. Nunca, ¿me oyes? Nunca más te atrevas a amenazar a mi familia, dijo Kirill en voz baja. Se acabó, Valera. El balance está saldado. En ese momento, sonaron las sirenas. No una, ni dos, sino un coro entero. Los coches se acercaban al edificio. Pero no eran los coches patrulla locales. Eran las furgonetas negras del Cuerpo Especial Regional y del Comité de Investigación. Las puertas del salón se abrieron de nuevo y entraron hombres con pasamontañas y fusiles automáticos. Al frente iba una mujer con un severo uniforme azul, la investigadora de casos de especial importancia, Elena Voronova. Todos permanezcan en sus sitios. Su voz era firme como el granito. Valery Kalugin, Inga Soboleva, quedan detenidos bajo sospecha de intento de asesinato, fraude a gran escala y falsificación de documentos. Los miembros del cuerpo especial levantaron a Valery, que seguía aullando. Un chasquido de esposa sonó en sus muñecas. Inga, que hasta entonces había permanecido como una estatua de sal, de repente cobró vida. Se lanzó hacia Kirill, agarrándole de las solapas de la chaqueta. Las lágrimas corrían por su rostro, desdibujando su impecable maquillaje. Kirill. Kirill, escúchame. No puedes hacerme esto. Se aferraba a esa última paja, mirándolo con ojos de perro apaleado. Kirill, con cuidado y asco, le separó los dedos. Sacó el teléfono del bolsillo, encendió la grabación. A todo volumen, para que todo el salón oyera, sonó su propia voz. Soy una ameba. Todo será para nuestro hijo. Inga retrocedió. Su rostro se contrajo de odio. Maldito seas. Siseo. Seco. Impotente. Me has arruinado la vida con tus tablas. Sí, sí, la he arruinado, asintió Kirill con cansancio. Observó cómo sacaban a su esposa perfecta del salón, sujeta por los brazos. Intentaba dar patadas, profería maldiciones, pero se le rompió un tacón y quedó colgada de los brazos de los guardias, patética y ridícula en su grandeza rota. El salón se recuperaba lentamente. Vitia, cojeando, se acercó a su hermano. El tío Tolia estaba a su lado, fumando un cigarrillo sin encender. Masa estaba sentada al borde del escenario, moviendo las piernas, y miraba el resultado de sus actos con sombría satisfacción. Bueno, dijo Vitia con voz ronca, abrazando a su hermano por los hombros. Creo que hemos cerrado este informe. Con beneficios, sonrió Kirill, por primera vez en un mes, de verdad. Con enormes beneficios. Pasó un año. El otoño fue cálido y dorado. Las hojas de los arces ardían con tanto brillo que dolía mirarlas sin gafas de sol. Kirill estaba sentado en la terraza de una gran casa de madera. En sus manos sostenía una taza de té de hierbas, de la que subía un vapor aromático. Había comprado esta casa hacía medio año, lejos de la ciudad, en un tranquilo pueblo junto al bosque. Nada de alta tecnología, nada de blanco estéril. Solo madera, piedra y fuego vivo en la chimenea. Había vendido su negocio. Todo, hasta el último tornillo. El dinero lo invirtió en acciones y abrió una diminuta consultora. Auditoría de conciencia, así llamaba Elena a su empresa en broma. Elena salió a la terraza, echándose una manta por los hombros. Llevaba un traje de casa, sin uniforme ni charreteras, y parecía mucho más suave que entonces, en el salón de banquetes. ¿En qué piensas?, preguntó, sentándose a su lado y apoyándose en su hombro. En el debe y el haber, sonrió Kirill. Viendo cómo cuadra el balance. Asintió en dirección al césped frente a la casa. Allí, entre las hojas caídas, corrían perros. 10, quizás 15 perros de todas las razas. Algunos cojeaban, a otros les faltaba una oreja, pero todos parecían absolutamente felices. Al mando estaba Vitia. Ya no vestía trajes caros. Los vaqueros, la camisa de franela y las botas de goma le sentaban mucho mejor. Lanzaba la pelota a un enorme perro tuerto, Sarik, y su risa resonaba por toda la zona. Vitia se había convertido en el director del refugio Segunda Oportunidad, que habían construido con el dinero que le habían quitado a Valery.
Había dejado de beber, aunque a veces, en días de fiesta, se permitía una copa de vino. Pero lo más importante era que había dejado de buscarse en los ojos de los demás y se había encontrado a sí mismo aquí, entre quienes lo querían simplemente por ser él. En el porche de la caseta contigua, el bloque veterinario, estaba el tío Tolia. Llevaba una bata blanca como la nieve, planchada hasta que crujía. Realmente había cola para él. Los granjeros traían vacas, las damas de la ciudad, Yorkshires, los cazadores, perros de caza. El tío Tolia refunfuñaba con todos por igual, pero curaba de maravilla. Ahora era un hombre respetado, el veterinario principal de la región, e incluso había dejado de fumar, sustituyendo los cigarrillos por caramelos. Massa había entrado en la facultad de medicina. Vivía en la ciudad, pero venía aquí a hacer voluntariado cada fin de semana. Seguía tiñéndose el pelo de colores locos, pero la rabia en sus ojos había desaparecido. Y en cuanto a aquellos dos, Kirill conocía su destino. Lo seguía como un auditor sigue la quiebra de una empresa deficitaria. Valery recibió 8 años. En la colonia de régimen estricto, sus talentos de gestor no le sirvieron de nada. En cambio, su cultura sí. Se encargaba de la biblioteca de la prisión, prestaba libros y dirigía un club de amantes de la poesía. Decían que había envejecido mucho, que se había encanecido y vuelto devoto. Inga recibió 5 años. La colonia de mujeres le quitó rápidamente el brillo. Trabajaba en el taller de costura, cosiendo guantes y monos de trabajo. Perdió al bebé al tercer mes, el estrés y un ataque de nervios hicieron su trabajo. Kirill no se regocijó. Simplemente lo aceptó como un hecho. El sol se ponía tras el bosque, tiñendo el cielo de tonos carmesí. Sarik, olvidándose de la pelota, se acercó a la terraza, jadeando pesadamente, y apoyó su enorme cabeza en las rodillas de Kirill. Kirill le rascó al perro detrás de la oreja. La vida no era perfecta. Era áspera, olía a perro, a té y a humo. Era real. ¿Sabes, Lena? Dijo Kirill, observando cómo Vitya ayudaba al tío Tolia a meter una caja de medicinas en la clínica. Al fin y al cabo, el karma no es mística. Ni un boomerang. ¿Y qué es? Preguntó Elena. Es simplemente un buen balance entre el debe y el haber. Y al final, el saldo siempre sale a cero. Terminó su té, abrazó a la mujer que amaba y, por primera vez en 40 años, sintió que no necesitaba contar nada. Ya todo estaba bien contado.